Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. Una radiografía de la salud económica de los estadounidenses. Estamos muy atentos a los riesgos que puede generar una alta inflación y estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. Cuyo diagnóstico evidencia grandes vulnerabilidades. Puedes ver que las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés de 20 o 25%, por lo que es una deuda que nos cuesta mucho dinero. ¿Será la medicina peor que la enfermedad? La política de subir la tasa de interés, el propósito que tiene es que la gente se endeude menos y que consuma menos. En B360 analizamos la situación económica de las familias estadounidenses, el nivel de gasto, el ahorro, el impacto de las políticas de la Casa Blanca para contrarrestar la inflación y las acciones para devolver a las familias el control de sus finanzas. Esto y más en Venezuela 360. A continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. La salud económica de los estadounidenses podría estar en riesgo. Una reciente encuesta señala de que en el último año muchos estadounidenses pasaron de tener ahorros y fondos de emergencia a estar seriamente endeudados. De acuerdo con este estudio, un 51% mantiene un nivel de ahorro superior a las deudas en tarjetas de crédito. Sin embargo, el 36% dice que sus deudas en tarjetas de crédito superan a sus ahorros. Un dato no menor atendiendo a que solo en el último año esta cifra creció 14 puntos porcentuales. Ahora, si revisamos el nivel de ahorro, vemos que un 26% logró aumentar sus ahorros en un año, 39%, lo que equivale a 4 de cada 10 estadounidenses, tiene menos ahorros que hace un año y el 25% dice que se mantiene igual y el 10% sigue sin tener ahorros. Y finalmente, ¿quiénes son los más endeudados de acuerdo a este estudio? De acuerdo a esta encuesta, son los millennials y la generación X. Son los más propensos a tener más deudas en tarjetas de crédito que ahorros o fondos de emergencia, seguidos por la generación Z y los baby boomers. Para conocer más sobre esta realidad, le doy la bienvenida a Cristina Caicedo Smith desde Washington. Cristina, recientemente la Reserva Federal, es decir, el Banco Central estadounidense, anunció un nuevo ajuste en las tasas de interés. ¿Por qué esta situación podría complicar aún más a los estadounidenses endeudados? Bueno, Belén, precisamente porque afecta directamente el bolsillo de las familias estadounidenses. Si la persona está pensando en buscar o en adquirir un préstamo estudiantil, en adquirir un auto nuevo a crédito, esto impacta debido a que los intereses suben y es un poco más difícil para cada familia poder adquirir un préstamo o algún crédito que se quiera conseguir. Además, otro de los temas importantes es la tarjeta de crédito. Los intereses son variables en las tarjetas de crédito. Entonces, si usted debe, un ejemplo, $100, ahora no solo debe esos $100, sino agréguele 25%, entonces estamos hablando de $125 que se añade a esa deuda. Sin embargo, hablamos con expertos sobre cómo se puede de pronto aliviar un poco el bolsillo, qué estrategias se pueden obtener y cuál es la estrategia específica del Banco Central para aliviar la inflación en Estados Unidos. Veamos. Más deudas y menos ahorros. Esta es la realidad que algunas familias en Estados Unidos están viviendo. Un reciente estudio publicado por Bankrate, una empresa de servicios financieros con base en Nueva York, reporta que más de un tercio, el 36% de los adultos en el país, afirman que las deudas en sus tarjetas de crédito superan sus ahorros de emergencia este año, en comparación con el anterior. Puedes ver que las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés de 20 o 25%, por lo que es una deuda que nos cuesta mucho dinero. Y mientras los consumidores intentan costear sus gastos diarios y pagar sus deudas, la Reserva Federal anunció, una vez más, el aumento de las tasas de interés en 1/4 de punto porcentual. Estamos muy atentos a los riesgos que puede generar una alta inflación y estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%. Así lo promete el presidente de la Reserva Federal, quien asevera que parte de la estrategia es lidiar por separado con la alta inflación y las turbulencias
exigencias financieras. La política de subir la tasa de interés, el propósito que tiene es hacer el dinero más caro. O sea, el costo de los créditos que sea más caro con el propósito de que la gente se endeude menos y que consuma menos, porque es una manera de reducir la demanda. Sin embargo, la Reserva Federal también asegura que el mercado laboral en el país es fuerte y continúa en crecimiento, lo que no ha debilitado el consumo o adquisición de los créditos, una proyección que puede tener efectos negativos a futuro. Porque lo que pasa es que cuando las empresas miran que sus productos no tienen ventas, lo que hacen es disminuir la producción y disminuir el número de trabajadores que tienen. Y mientras el gobierno de Estados Unidos intenta encontrar un alivio al bolsillo de los consumidores, algunas familias recurren a solventar sus deudas con el uso de las tarjetas de crédito. No estamos pagando las cosas en el momento en que las estamos gastando. Así que cuando ponemos algo en una tarjeta de crédito y gastamos menos de lo que planeamos o más de lo que planeamos, no sentimos el beneficio de pagar menos o el dolor de gastar más hasta que llegue el momento de hacer el pago. El estudio de la firma Bankrate también expone que 4 de cada 10 estadounidenses encuestados no cuenta con un fondo de emergencia este año, en comparación al anterior, y que algunas familias han buscado alivio en las tarjetas de crédito. Definitivamente tengo una relación de amor-odio con las tarjetas de crédito. Ofrecen a las personas un salvavidas cuando lo necesitan y no se tienen los ahorros de emergencia y necesitan el crédito para poder pagar lo que necesitan. Pero la deuda de una tarjeta de crédito es cara. Y como hay que pagarla en algún momento, expertos en finanzas personales aconsejan hacer una lista detallada de cada tarjeta y el monto de la deuda para saber con certeza la cantidad. Y aunque puede ser un proceso que cause un poco de miedo y estrés, al final empodera a las personas que quieren pagar su deuda y mantener sus pasivos bajo control. Y bueno, los expertos también señalan que es más importante establecer una lista de prioridades económicas que usted tenga en la familia, además de adquirir deudas que tengan una tasa fija de interés. El Banco Central también pronostica que este año en Estados Unidos nuevamente se suba el interés en el país debido a que necesita poder controlar la inflación. Otro de los retos que tiene el gobierno de Estados Unidos es de que es positivo, sin embargo puede ser negativo, es la adquisición o que existen más empleos en el país, lo que puede eventualmente, si la inflación continúa subiendo, tener un impacto más directo al bolsillo de los estadounidenses. Muchas gracias, Cristina. Definitivamente es un tema del que seguiremos hablando. ¿Y qué tienen en común el uso de pantalones, el sufragio y las Fuerzas Armadas? Pues que todas estas eran prohibidas para las mujeres hace décadas atrás. Después de largas batallas sociales y políticas en todo el mundo, hoy día las mujeres tienen muchas más libertades y aún muchas más por conquistar. ¿Cuál ha sido la evolución de estos movimientos en nuestra región y cuál ha sido su impacto? Catherine Rivera nos cuenta. De México a Argentina, las marchas feministas han ganado fuerza en la región. Con carteles, cantos y hasta dramatizaciones, las mujeres exigen dos cosas: igualdad de derechos y el cese a la violencia de género. Somos seres humanos y a todos nos corresponde lo mismo, la misma oportunidad laboral, la misma oportunidad de estudio, las leyes que sean parejas para todos. Pero esto no es algo nuevo. Las protestas feministas han estado presentes en América Latina desde inicios del siglo XX. En 1916, gracias a los movimientos de mujeres en Yucatán, en México, se celebró por primera vez el Congreso Feminista, organizado por Consuelo Zavala. Los temas que se trataron en ese entonces fueron la secularización de la educación, la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Años pasaron y en 1932, gracias a la presión ejercida por la activista uruguaya Paulina Luisi y el grupo de mujeres que ella lideraba, se aprobó en ese país la ley de sufragio femenino, siendo las uruguayas las primeras en tener el derecho al voto en América Latina. Y no fue sino hasta décadas después que el resto de los países de la región fueron aprobando esta misma iniciativa.
En 1948, la brasileña Berta Lutz fue una de las 4 mujeres que firmaron la Declaración de Derechos Humanos, logrando que se reconociera a la mujer en la Carta de la ONU, así como su inclusión en cargos políticos de las Naciones Unidas. Sin los esfuerzos de las feministas latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX, es poco probable que alguna mujer hubiese logrado alcanzar importantes cargos políticos en la actualidad. Y en los últimos 5 años, los movimientos feministas han logrado importantes cambios constitucionales. Les cuento, en 2015 se tipificó en Colombia el feminicidio como un delito con penas carcelarias de entre 20 y 40 años. En Chile, en 2018, el Congreso promulgó una ley contra el acoso sexual callejero. En 2017, en Ecuador, se aprobó la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en noviembre de 2019, tras las masivas protestas feministas que tomaron el centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital decretó alerta por violencia contra las mujeres. Y si bien, aunque estos cambios son significativos, aún queda un largo camino por recorrer. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, si continuamos con el actual ritmo de progresos, alcanzar la igualdad de género puede llevarnos cerca de 300 años. Y es que aún existen grandes brechas de género en el mundo empresarial. Según el Banco Mundial, alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países y territorios de la región, lo que pone con más ahínco en el tapete la discusión formal de los derechos y las garantías de las féminas a nivel mundial. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Y cambiamos de tema. A pesar de las dificultades económicas actuales, el café venezolano intenta recuperar la influencia que tuvo hasta principios del siglo XX. Productores hacen esfuerzos para que de sus plantaciones salgan los mejores frutos para preparar una exquisita taza que pueda servirse en las cafeterías más selectas y encante hasta el paladar más exigente. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles. En esta hacienda, ubicada a media hora de Caracas, José y su familia cosechan unas 15.000 plántulas de café. El año pasado, una de las variedades de su café fue escogida entre las 5 mejores de Venezuela, un reconocimiento que, tal y como cuenta, llegó después de 20 años de lidiar con una serie de escollos. Porque también a veces hay fallas en los insumos, también a veces son muy costosos, por eso es que los productores ya estamos optando por trabajar con otro tipo de café. Cuando hablamos de otro tipo de café, son café con proceso. ¿Qué es un café con proceso? Café de especialidad. El café de especialidad es llamado así porque pasa por pruebas sensoriales y alcanza una calificación superior a los 80 puntos en una escala de 100. Su precio es 2 veces mayor al comercial. Por eso está reservado para billeteras más holgadas. Hay un buen mercado aquí en Venezuela para ese tipo de clientes que en verdad quieren de un buen café. En las zonas gastronómicas de la capital venezolana hay un auge de cafeterías, pero la Confederación de Productores Agropecuarios Fedeagro advierte que el café premium es apenas 5% del que se produce en el país. Tú consigues sectores de Caracas como las Mercedes, como los Palos Grandes, que si consigues un café de calidad, una taza, pero eso no es representativo de lo que es el promedio del café que sacamos de nuestras plantaciones. Esa baja calidad en la mayoría de los cafés que se ofrecen en el mercado la atribuyen los agricultores a lo costoso que es cultivar en Venezuela por la escasez de fertilizantes y de combustible. Por eso la producción pasó de 1.800.000 sacos en los años 80 a apenas 600.000 en la actualidad. No en vano, baristas como Pietro Carbone afirman que el campo venezolano se está abriendo a los cambios. Tenemos 20 zonas productoras de café en Venezuela. Tenemos café intensos, aromáticos, sabrosos, ricos, con todas las calidades que queramos. Estamos volviendo al ruedo y ya vamos a empezar a exportar café de calidad para poder hacer la pelea con los hermanos colombianos. Al frente de la Academia del Café, Carbone educa semanalmente a decenas de ciudadanos interesados en catar, servir o tostar los granos de esta bebida universal.
Venezuela tuvo una historia destacada en la exportación del café hasta 1920, cuando quedó rezagada por la explosión petrolera. El año pasado, los granos venezolanos llegaron a países como Turquía y Japón, pero según expertos, para avanzar, hacen falta incentivos del Estado que mejoren las condiciones en los sembradíos. Además, preparar a más especialistas en tecnologías que desarrollen esta industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Una enfermedad se convierte en variable de expresión de la desigualdad social en América Latina. Se trata del lupus, cuyo aumento de su incidencia y sobre todo de su mortalidad llama la atención sobre los protocolos para su diagnóstico y tratamiento. Nuestra compañera Natalisa Lajoitero nos explica. El lupus es una enfermedad crónica que puede causar inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo. También es autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico, encargado de luchar contra las infecciones, ataca el tejido sano. La Fundación Americana de Lupus estima que al menos 5 millones de personas padecen de lupus a nivel mundial y más de 1.5 millones de estos pacientes están aquí, en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalan que cada año se registran 16,000 nuevos casos y cifras oficiales muestran además que el 90% de las personas que viven con lupus son mujeres y la mayoría de los pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 15 y 44 años. Además, es más común en personas de raza negra e hispanos que en individuos de piel blanca. En América Latina, los países con mayor incidencia de esta enfermedad son Colombia, Perú y Brasil, según la OMS. La mujer hispana latina lamentablemente tiende a desarrollar la enfermedad de lupus a más temprana edad. Entonces la enfermedad tiende a ser más agresiva, mortalidad es más alta y los resultados de salud son peores comparados a las mujeres blancas. El lupus afecta principalmente la piel, las articulaciones y órganos internos como los riñones, el cerebro, los pulmones y el corazón. Y debido a que afecta muchas partes del cuerpo, puede causar diversos síntomas diferentes, por lo que su diagnóstico es complejo y muchas veces tardío. Aunque existe tratamiento, cada paciente lo padece de una forma muy particular. Pero todos coinciden en que descubrir que tienen lupus les cambia la vida, sobre todo porque no tiene cura. Se ha visto más frecuencia, sobre todo la presentación con afectación del riñón en las personas de raza negra. En Venezuela estamos muy mezclados, entonces bueno, se ve de todo, ¿no? Pero más en mujeres y más en las edades de la etapa temprana de la vida, o sea, entre los adultos jóvenes. Pero es justo en el diagnóstico donde radica el desafío de esta enfermedad. De hecho, el lupus es conocido como el gran imitador, porque sus síntomas imitan a los de muchas otras enfermedades. Pueden ser poco claros, aparecer y desaparecer, y hasta pueden cambiar. En promedio, el lupus tarda casi 6 años en ser confirmado con precisión y más del 60% de los casos es diagnosticado incorrectamente. Posiblemente tenga periodos donde la actividad de la enfermedad es más alta, que son brotes, o puede entrar a periodos donde hay una inactividad o hay una calma o remisión. Pero es una enfermedad de vida. Y así como es difícil su diagnóstico, también lo es su tratamiento, pues depende de los signos y síntomas. Pero de acuerdo con la Clínica Mayo, entre los medicamentos más usados están los antiinflamatorios no esteroides, algunos antipalúdicos usados frecuentemente para tratar la malaria como la hidroxicloroquina, los corticoides, los inmunosupresores y más recientemente los conocidos biofármacos que se administran de manera intravenosa. Uno de los principales tratamientos para el lupus eritematoso es la hidroxicloroquina, los antimaláricos. En Venezuela, por ser un país que, bueno, hay malaria, debería haber permanente, pero no siempre hay. El tratamiento tiene que ser individualizado a la persona, a sus síntomas, a la gravedad de los síntomas. Unas personas experimentan la enfermedad de forma leve, otras moderadas y otras personas muy severas les afecta los órganos y necesitan medicamentos
más fuertes o más medicamentos. Si bien el lupus es una enfermedad extendida, su investigación y conocimiento sobre cómo se desarrolla y afecta al cuerpo humano está varios pasos por detrás de muchas otras enfermedades, por lo que expertos apuntan a que esta dolencia abre aún más las desigualdades sociales, afianzando las carencias en los países con menores recursos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Durante más de 30 años, el Labrador Retriever era la mascota por excelencia de las familias estadounidenses, pero en los últimos años un simpático canino de orejas grandes, cuerpo robusto y carácter divertido se robó el corazón de muchos. ¿De qué raza estamos hablando y qué lo hace tan popular? Julia Riera nos cuenta. Atención, Labrador, hay un nuevo favorito en Estados Unidos, el Bulldog francés. Este divertido perrito se ha coronado como el más popular del país, destronando así al Labrador Retriever, al que hemos visto en numerosas películas ¡Hi, papi! Y que ocupó el puesto número 1 durante 31 años. La asociación sin ánimo de lucro American Kennel Club, encargada de monitorear los perros más buscados por los estadounidenses, señala que el Bulldog francés se ha vuelto especialmente popular en grandes ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York. Creo que una de las razones por las que esto está sucediendo es porque la gente ahora vive de manera diferente, ¿cierto? Vives en un apartamento. No todo el mundo compra una casa ahora mismo. Un bulldog francés es genial para los que viven en apartamentos. No es una raza ruidosa y de hecho necesitan ejercicio moderado, solo una caminata corta. Originarios del siglo XIX, los bulldogs franceses paradójicamente nacieron en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial, muchos trabajadores ingleses se trasladaron a Francia con sus perros, y es allí donde se popularizaron. Más tarde, los turistas estadounidenses se enamoraron de esta raza y empezaron a exportarlo al país. Hasta hay una historia que afirma que un bulldog francés se embarcó en el Titanic. Hoy en día, su adaptabilidad para viajar y su carácter divertido también los convierte en compañeros ideales. Son muy lindos, muy relajados y juguetones cuando quieres que lo sean. Pero también son perros populares entre las celebridades. Estrellas como La Roca y Lady Gaga los escogieron como su mascota. De hecho, unos hombres armados secuestraron a 2 de los bulldogs franceses de Lady Gaga y dispararon al empleado que los paseaba. La cantante ofreció una recompensa de $500,000 y finalmente los pudo recuperar. Pero desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Su creciente visibilidad y su precio, que puede superar los $6,000, ha provocado que los ladrones los roben para revenderlos en el mercado negro. Su tamaño facilita que sean fáciles de agarrar y salir corriendo. A mi amigo le robaron su bulldog a punta de pistola. Aquí en Washington, D.C., uno de los casos que acaparó más titulares fue el secuestro de Bruno, un bulldog francés que también fue robado a punta de pistola el año pasado. Desafortunadamente, la policía lo encontró muerto en el estado de Maryland. Y aunque desde el American Kennel Club señalan que las cifras de robo han descendido, recomiendan no bajar la guardia. Decimos a las personas todo el tiempo que estén atentos, que se aseguren de no publicar demasiadas cosas en las redes sociales sobre sus perros, que intenten pasearlos cuando hay más gente. Y más que parecer adorables, los expertos señalan los beneficios que aportan las mascotas a los seres humanos, especialmente durante épocas como la pandemia, cuando los trastornos mentales en Estados Unidos aumentaron. Lo que proporcionan es un sentimiento de apoyo social y no solo te mejoran el estado de ánimo, sino que también te ayudan a no sentirte tan solo, a darte una compañía, una interacción. Aunque no sean personas, los animales también demuestran que pueden sentir emociones. Una encuesta elaborada por la Sociedad Estadounidense de Prevención de Crueldad a los Animales reveló que al inicio de la pandemia casi 1 de cada 5 hogares estadounidenses adoptaron una mascota. Un 90% fueron perros. Julia Riera, Voz de América, Washington. Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Soy Belén Mora. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.